Nosotros somos el grupo 2 del laboratorio 5 de automatización industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. A continuación, vamos a realizar una sustentación sobre el tema de caudales y su debida medición. Bueno, dentro de los métodos de medición, lo que se busca es realizar la medición de la cantidad de masa de una sustancia que pasa a través de una determinada área en un tiempo determinado. Las aplicaciones típicas para la medición de caudal son la detección de gases y vapores líquidos corrosivos o viscosos en tuberías y la determinación de sólidos en cintas transportadoras. Los tipos de medición de flujo de caudal se dividen entre las mediciones volumétricas y las mediciones másicas. Dentro de los medidores volumétricos se tienen los de presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, desplazamiento positivo, de torbellino y oscilante. Para la medición de flujo másico se tienen los métodos de medición térmica y por fuerza de Coriolis. Estos son algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un medidor de flujo, los cuales se dejan para su lectura. Los medidores de presión diferencial miden caudales en conductos cerrados y su funcionamiento se basa en la reducción de la sección del paso de fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad, lo que origina un aumento de su energía cinética y por consiguiente su presión tiende a disminuir en proporción equivalente. Haciendo uso del teorema de Bernoulli, se puede conocer la velocidad utilizando la medición de presión, la caída de presión de una sección a otra. El primer tipo de medidor de presión diferencial que se va a explicar va a ser el de diafragma, el cual consiste en unas arandelas que reducen drásticamente el área de un conducto por el cual está atravesando un fluido, con lo cual va a aumentar la velocidad en gran medida, y si se conoce la caída de presión en una sección de la tubería con respecto a la otra, se puede medir la velocidad, y conociendo el área de esta tubería se puede obtener el caudal. El medidor de tobera consiste en un sistema similar al de arandela diafragma, solo que la sección reductora va a ser una sección cónica, por la cual se va a generar una reducción del área, generando un aumento en la velocidad, y estos medidores de tobera se utilizan principalmente para fluidos que llevan sedimentos en su interior. El tubo Venturi aprovecha el efecto de Venturi, que consiste en que el fluido de movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. En esencia, esta es una tubería corta, recta o de garganta entre dos tramos cónicos, lo que la presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un manómetro o instrumento se puede determinar las caídas de altura, con lo cual, si se conocen estas caídas de altura, se puede determinar por el teorema de Bernoulli la velocidad en una sección, con lo cual podremos calcular el caudal. El tubo de Pitot está constituido por dos tubos que detectan la presión en dos puntos distintos de la tubería. Uno de estos tubos mide la presión de impacto en un punto y el otro mide únicamente la presión estática del proceso, generalmente mediante orificios practicados en la pared de la conducción. En cuanto a las ventajas y desventajas de los medidores de presión diferencial, se tiene como ventajas que son los medidores de la construcción más sencilla. Su funcionamiento se comprende con facilidad, no son caros, particularmente si se instalan en grandes tuberías y se comparan con otros medidores. Pueden utilizarse para la mayoría de los fluidos y hay abundantes publicaciones sobre sus diferentes usos. Algunas de las desventajas que se tienen es la amplitud del campo de medida. La amplitud del campo de medida es menor para la mayoría que otros tipos de medidores. Pueden producir pérdidas de carga significativas. La señal de salida no es lineal con el caudal. Deben representarse unos tramos rectos de tubería aguas arriba y aguas abajo del medidor, según el trazado de la tubería y los accesorios existentes, que pueden ser muy grandes. Medición de caudal por velocidad. Los medidores de flujo por variación de velocidad se fundamentan en medir la velocidad que lleva el fluido cuando pasa por un área constante. Existen principalmente dos tipos de medidores. Uno, el medidor de turbina, y dos, el medidor de ultrasonido. Medidor de turbina. Este medidor consiste de un rotor con alaves, semejante al de una turbina, que se instala en el centro de la tubería y gira a una velocidad angular
que es directamente proporcional al flujo. Para medir la velocidad de la turbina sin generar ninguna fuerza resistente que ejerce los álabes contra el fluido, se utilizan principalmente convertidores electromagnéticos que pueden ser de dos tipos, como el de reluctancia y el capacitivo. El de reluctancia consiste en determinar la velocidad mediante el paso de los álabes individuales a través del campo magnético creado por un imán permanente montado en la bobina. El paso de cada álabe varía la reluctancia del circuito magnético y esto a la vez cambia el flujo inducido en la bobina, produciéndose una corriente alterna proporcional a la velocidad de la turbina. En el capacitivo, lo que vamos a tener es que ahora el imán permanente va a estar montado en el rotor. Entonces, en este caso se va a generar un campo magnético giratorio que va a inducir la corriente alterna. Características del medidor de turbina. La turbina está limitada por la viscosidad del fluido. Entonces, debido al cambio que se produce en el perfil de la velocidad del líquido a través de la tubería, cuando aumenta la viscosidad, en las paredes de la tubería el fluido se mueve más lentamente que en el centro. Entonces, de este modo, las puntas de los álabes no pueden girar a una mayor velocidad. En general, se reduce el intervalo de medición del instrumento. La exactitud es elevada, del orden del más o menos 0.3%. El valor óptico se consigue cuando la dirección del flujo sigue la dirección de la tubería. Un medidor de turbina también se puede utilizar para medir flujos de gases y líquidos limpios o filtrados. El otro método de medición es el medidor ultrasónico. Los medidores ultrasónicos miden la velocidad del flujo por la diferencia de velocidad del sonido al propagarse en sentido del flujo y en sentido contrario. Los componentes básicos de este medidor ultrasónico de flujo son la unidad sensora compuesta por una o más transductores que son los encargados de la emisión como también la recepción de las ondas ultrasónicas. Está también la unidad electrónica, la cual realiza funciones de acondicionamiento de señales y calibración del instrumento, y los herrajes, que son varias piezas metálicas que nos ayudan a acoplar los transductores en las tuberías. Entonces acá vemos una imagen que es un claro ejemplo del proceso. Entonces son dos transductores que emiten una señal de sonido en dirección del fluido y esta respectivamente va a realizar una reflexión que es una onda de sonido en contra del fluido. Entonces la variación del tiempo que tiene la onda en ir y volver es lo que nos va a ayudar a medir la velocidad del fluido. Entonces también vemos las ecuaciones que definen este proceso, donde FD es la frecuencia de la onda viajando aguas abajo. Entonces en la fórmula vemos que esta va a ser mucho más alta a la FU, que es la frecuencia de la onda viajando aguas arriba. C es la velocidad del sonido y L es la distancia que recorre la onda desde un transductor a otro. Entonces vemos la fórmula de la velocidad y vemos que es la diferencia de las dos frecuencias por la longitud sobre 2 y analizamos que no depende de la velocidad del sonido, es directamente proporcional a la diferencia de las frecuencias únicamente. El torbellino o vórtex es un principio de operación llamado efecto vórtex, el cual fue creado por el ingeniero húngaro von Karman. Este efecto consiste en definir el comportamiento de un fluido al que se le interpone un medio sólido en su trayectoria. Al pasar el fluido esta interrupción, su comportamiento presenta
vórtices, los cuales siguen un comportamiento establecido, definido. Sin embargo, al haber bajas velocidades, estos vórtices no siguen un comportamiento definido, sino que su comportamiento es totalmente aleatorio, lo cual puede presentar problemas al medir flujos de baja velocidad. Como indicaba anteriormente, se coloca un sólido que se interpone al flujo del fluido. Este elemento se llama blue body y en la parte en la que el fluido toca este elemento, el elemento es plano, pero al otro lado tiene una forma triangular, la cual ayuda a la formación de los vórtices. Estos vórtices son medidos a través de un medidor de tipo faro, el cual detecta la frecuencia a la que estos vórtices giran, y esa frecuencia es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Una vez se tiene la velocidad del fluido y se tiene el área del tubo, se puede calcular el caudal. En esta imagen podemos ver cómo está el sensor de tipo faro y cómo tiene unas aspas delicadas, las cuales permiten medir la frecuencia de estos vórtices. Bueno, entre las ventajas podemos encontrar que no son de un desgaste alto, el mantenimiento no es tan costoso y además la precisión de estos vórtices es muy buena. En las desventajas podemos encontrar que estos medidores requieren que en lugar de la instalación tengamos ya una medida definida, no se pueden adaptar a otras aplicaciones. También otro problema de estos medidores de vórtice es que, como lo mencionábamos ahorita, las bajas velocidades no permiten una lectura confiable, ya que los vórtices no tienen un comportamiento normal. Para la calibración de estos equipos se necesita un generador de onda y un amperímetro. Básicamente lo que hacemos es setear el dial para que en la lectura máxima de caudal que queramos, el amperímetro lea 20 miliamperios. Y en vez de llevar el equipo a campo, vamos a simular la frecuencia de los vórtices con un generador de onda. Gracias. También podemos ver que en el video que vamos a presentar, el sensor es un sensor de tipo de velocidad y funciona para medir el caudal del agua encargada de mover la turbina Pelton. Aquí se puede apreciar la referencia de dicho medidor de caudal.